Mis padres tuvieron 6 hijos. Me crié prácticamente con mucho dolor, con mucho sufrimiento a causa de la ausencia de padre, la necesidad que nos agobiaba también. En todos esos tiempos creé en mí un odio, un rencor contra mi papá, ¿verdad? Y amenacé y dije, un día he de encontrar a ese señor, a ese viejo, le dije, ¿verdad? Y voy a matarlos. Y bueno, vine hacia donde él estaba, hacia el Chaco, una tarde, trabajando con mi tío, el hermano de mi papá, me dijo, aquel hombre que está viniendo por el camino me parece que es tu papá. Y cuando él llegó ahí, vi un machete que estaba ahí, escuché una voz en mi oído, para que me decía, esta es tu oportunidad, vos viniste para liquidarle, así que esta es tu oportunidad, hay que hacerlo. Bueno, yo nací en el Chaco paraguayo, Puerto Pinasco, soy pinasqueño, en el año 1959, 12 de julio. Soy hijo de don Manuel Ojeda y doña Francisca Jara. Somos 6 hijos del matrimonio, de la familia. Lastimosamente, cuando tenía 2 años, mi padre nos abandonó, le dejó a mi mamá con 6 hijos. Bueno, casos de la vida, ¿verdad? Que nuestra madre no se quedó para criarnos, para educarnos, ¿verdad? Y como puedes, ¿verdad? Así que nos crecimos prácticamente en la zona de Pinasco, Ceibo, Casado, Vallemí, esa zona, ¿verdad? Hacia el norte del Alto Paraguay, ¿verdad? Hasta los 12 años estuve por ahí, ¿verdad? No tuve formación así en la escuela desde pequeño, ¿verdad? Yo a los 12 años mi mamá me trajo a Concepción para entrar en la escuela, ¿verdad? Así que tenía 12 años cuando mi hermano 10 años menor, el último, juntos vinimos para entrar por primera vez en la escuela, ¿verdad? Y nos criamos en el monte, en el campo, ahí haciendo trampa, haciendo juego, corriendo con los chicos, ¿verdad? Pero sin ninguna escuela, ¿verdad? No sabía leer ni escribir a esa edad. Hasta que llegué a entrar en la escuela, ¿verdad? Y cuando tenía más o menos 16 años, más o menos ya no quise más ir en la escuela, ¿verdad? Porque terminé más o menos el 4º grado a esa edad. Y leí bastante bien y bueno, y ya me retiré de la escuela porque ya me siento un poco jovencito, así que mis compañeros y todo eso eran personas, ya tenían pantalón largo, yo todavía con pantalón corto, y mi mamá me confeccionaba para mi pantalón, para mi camisa, y así que ya tenía vergüenza y tuve que salir de la escuela e ir a trabajar en el campo, limpiando piquete con mi hermano mayor, que prácticamente es como mi padre, ¿verdad? Que nos crió, que nos acompañó en todo ese tiempo. Así que cuando tenía 17 años, más o menos me enrolé al servicio militar obligatorio en la primera división de caballería en el año 76. Al 77 estuve 1 año 8 meses en el servicio militar. Y cuando terminé mi servicio militar obligatorio, en ese tiempo, era uno de mis hermanos mayor, que ya vivía por acá, esa zona, me envió para mi pasaje y vine hacia acá. Y bueno, mi sueño, no sé por qué, ¿verdad? Siempre había en mí un deseo de servir a mi prójimo, ¿verdad? No tenía mucha formación en aquel entonces, ni información, no existía celulares ni televisión en aquel entonces, ¿verdad? Pero escuchaba ciertos mensajes de vez en cuando de algunas personas que un día va a venir el fin del mundo, ¿verdad? Y que esta vez va a venir con fuego. Y eso me preocupaba, ¿verdad? Había un quebranto en mí a la edad de 7, 8 años. Pensaba, ¿cómo me salvaría de esto, ¿verdad? ¿Cómo podía salvar mi vida del castigo de Dios, ¿verdad? No entendía mucho y había un quebranto en mí en ese sentido. Después de salir del cuartel, estuve trabajando con mi hermano como tractorista, y en esa época todas las siestas me ponía a escuchar un programa que salía en el aire todos los días a la 1 de la tarde, que se llamaba
a través de la Biblia, ¿verdad? Del doctor Bernard McGee, ¿verdad? Y eso fue un tiempo muy bien aprovechado porque era un estudio sistemático a través de la Biblia, versículo por versículo, y antes de conocer, o sea que a través de esa enseñanza, a través del mensaje a la conciencia del hermano Pablo, que salía todos los días, ¿verdad? Iba sensibilizando mi espíritu, y una siesta llegué a conocer al Señor, ¿verdad? Mi experiencia en mi niñez, realmente un poco triste en el sentido, ¿verdad? Uno siendo niño ve que llega los Reyes, llega Navidad, llega tu cumpleaños y no hay un hombre que te abrace, que te diga felicidades, que te traiga un regalo, ¿verdad? Y así que en ese sentido yo veía a los niños que caminaban con sus padres, salía a jugar, y entristecía mi corazón, preguntaba, ¿dónde está el hombre, aquel hombre que me engendró, ¿verdad? Y eso creó en mí una cierta confusión emocional, ¿verdad? Había una cierta, un cierto deseo de conocerle a mi papá, porque no le conocía a mi papá, ¿verdad? No llegué a conocerle en ese tiempo, ¿verdad? Y había una sensación de odio, de rencor y de añoranza, deseo de conocer a mi papá, ¿verdad? Entonces me contaron que estaba por esta zona, entonces esa fue la razón que acepté a mi hermano para venir hacia el Chaco para buscarle a mi papá y conocer. Vine y pregunté por él, ¿verdad? Aquí en la zona, y tenía una cierta idea, mal idea de mi papá, ¿verdad? Mi madre, nuestra madre, siempre nos decía, no le odie a su papá, no se enoje con él, él tomó su rumbo, no se preocupe por eso, Dios nos va a llevar adelante. Siempre nos animaba y creaba en nosotros una cierta docilidad en cuanto a perdonarle, a no crear rencor en nuestra vida, ¿verdad? Pero en mí especialmente había un cierto odio hacia a mi padre, ¿verdad? En noviembre del mismo año del 77, una siesta, llegué a escuchar el mensaje una vez más y acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Era una pregunta para mí, ¿dónde está mi padre? Quería conocerle, ¿verdad? Y es como Dios me dijera en ese tiempo, todos estos tiempos yo soy tu padre. Yo fui que te cuidé, así que yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. 6 meses después de haber recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, una tarde estaba con el hermano de mi papá, mi tío, estábamos trabajando en la chacra y él me dijo, aquel hombre que está viniendo por el camino, me dice, me parece que es tu papá. Y ahí yo pensé, yo vine para hacer algo por ese Señor. ¿Y será que voy a hacer? O sea, se me cruzó los pensamientos, había un machete ahí y esta es tu oportunidad. Y el enemigo aprovechó eso también, ¿verdad? Donde me metió en mi pensamiento, esta es tu oportunidad, vos viniste para eso y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero en ese momento Dios vino a auxiliarme, ¿verdad? Donde vino a decirme nuevamente, no te preocupes por eso, yo soy tu papá. Yo fui que te crié, yo fui que te eduqué, yo fui que te formé. Yo estuve contigo en toda esa etapa de la vida, así que yo soy el mejor papá para ti, ¿verdad? Y cuando llegó ahí este hombre, mi tío le saludó, le pasó la mano y se dio la vuelta y le dijo, este es tu hijo Juan Manuel, ¿verdad? Mi papá se llamaba Manuel. Llegué a conocer a mi papá por primera vez a los 18 años, pude abrazarle, sentir pecho con pecho, corazón con corazón, abracé y gracias a Dios que quedamos 3 años juntos con mi papá. Llegamos a vivir, a experimentar ese cariño que me faltaba de padres, ¿verdad? Mi papá llegó a conocer al Señor,
se bautizó con nosotros, con mi hermano mayor. Así que tuvimos una linda experiencia de reconciliación, disfrutamos la vida después de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que desde el momento de que llegué a conocer al Señor, el odio, esa confusión que tenía acerca de mi padre, se tornó en una bendición, ¿verdad? Porque del momento que llegué a conocerle a este hombre pude amar, perdonar, nos perdonamos. De hecho que cuando él murió yo estuve con él, estuvimos juntos como familia a su lado, ¿verdad? Y para decir, ¿verdad?, que toda esa experiencia de mi niñez ha sido una escuela para mí hoy en día como pastor, como formador, de poder hablar con toda autoridad a niños, jóvenes, adolescentes, ¿verdad?, de poder aconsejarles, ¿verdad?, de que en la vida pasamos dificultades, circunstancias adversas en la vida, ¿verdad?, pero cuando amamos a Dios, toda esa experiencia nos lleva a transformar de un pozo nebuloso, feo, lo convierte en un manantial de agua para poder dar de beber agua viva a otras personas, ¿verdad? En la vida, creo que como paraguayo, en nuestra cultura hay muchas personas a lo mejor que ha sufrido la misma experiencia que yo, ha sido abandonado por sus padres y tal vez tiene cierto rencor, odio por necesidad, por algunas cosas en su vida, ¿verdad? Quiero decirle a estas personas, ya sea adultos o niños todavía, ¿verdad?, que en primer lugar confíe en Dios, ponga en la mano de Dios. Él es el mejor padre. Es el mejor papá del mundo. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desatender cuando realmente pone completamente en sus manos tu vida y le pide, Él te va a ayudar. Y sobre todo, en primer lugar, así como Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, ¿verdad?, de que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, así como Dios nos perdonó a nosotros también. Quiero decirte, amigo, que tienes que perdonar, no importa el hecho que te haya causado, las heridas que te haya causado, el perdón realmente sana nuestra vida y nos ayuda a pensar y a someter, a guiarnos mucho mejor con Dios. Y que Dios le bendiga en este tiempo.